Pero no todo en la salud se trata de buena alimentación, de tomar tus medicinas, de hacer ejercicio. ¿Qué tanto cuidas tu salud emocional? Recordemos por un momento la definición de salud de la OMS, que nos dice que estar sano no solo se trata de no tener una enfermedad en un momento determinado, sino de tener un adecuado equilibrio entre las distintas dimensiones que componen al ser humano: la física, la psicológica y la social. Y esto es muy importante porque si bien hemos hablado de que en México tenemos una pandemia permanente desde hace algunas décadas que se llama obesidad y que es la principal causante de comorbilidades, de muerte, etcétera, pues bueno, se calcula que en las próximas décadas serán padecimientos como la depresión, los trastornos de ansiedad, los suicidios, los que ocupen esos primeros lugares en la lista. Así que es tiempo de empezarle a entrar a este tema de salud emocional. Y es muy importante porque al igual que la definición de salud, no solo se trata de no tener una enfermedad mental en un momento determinado. Se trata también de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Se trata de cómo gestionamos nuestras emociones, de cómo afrontamos los problemas del día a día y por eso quizás sea mejor hablar de bienestar emocional, el cual tal vez podríamos definir como la habilidad o el poder disfrutar de la vida, de afrontar nuestros problemas diarios, tomando decisiones, lidiando con los problemas y con nuestras emociones y adaptándonos a las situaciones difíciles. Así que, pues bueno, una vez entendiendo esto, definitivamente tenemos que entrarle al tema de las emociones. Son ellas las que nos guían para tener una buena salud emocional y tenemos que tener una buena relación con ellas, empezando por definirlas, por entender de qué hablamos cuando hablamos de emociones. Las personas emocionalmente sanas han aprendido a gestionar sus emociones de manera que cuentan con estrategias para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana y lidian con sus emociones no negándolas, no evadiéndolas, no evitándolas, todo lo contrario, reconociéndolas, de hecho dándoles un nombre y así integrándolas a este arsenal de herramientas para hacer frente a los problemas y para utilizarlos según mis necesidades. Pero, ¿qué son las emociones? Bueno, pues son un complejo sistema entre lo que percibo del exterior, cómo mi cuerpo reacciona a ese estímulo externo y cómo mi mente va a registrar esa reacción de mi organismo y cómo va a actuar en consecuencia. Están ahí las emociones justo por una razón, cumplen con una función muy importante, el aprender a adaptarnos al entorno que tenemos en ese momento. Hacen un análisis rápido de la situación que hay a nuestro alrededor y a través de una reacción física nos dicen qué está sucediendo. Ya depende de nosotros el aprender a actuar de manera correcta o incorrecta, lo que llamamos en psicología de manera adaptativa o desadaptativa. Adaptarme bien a ese entorno y esa situación del exterior o adaptarme de manera que afecte mi organismo y mi salud. Y el primer punto sería aprender la diferencia entre emoción y sentimiento. Es básico para aprender a gestionar este complejo sistema. Emociones son la respuesta que mi organismo tiene ante un estímulo del exterior. Cómo mi cuerpo reacciona, hace una evaluación rápida de lo que estoy viviendo y a través de sensaciones físicas me dice qué es lo que está pasando. El otro es el sentimiento, es decir, cómo mi mente procesa eso que mi cuerpo siente y por lo tanto cómo voy a actuar en consecuencia. Son diferencias muy importantes que tenemos que aprender porque es con base en estas diferencias que vamos a aprender a manejarlo. Las emociones, punto número uno, son orgánicas y por lo tanto no se controlan. Quitémonos la idea de que las emociones pueden evadirse. No puedo evitar sentir enojo, miedo, alegría, como no puedo evitar que mi páncreas segregue insulina. Es una reacción completamente orgánica y es una necedad seguir intentando evitarlas. Ya es en las emociones en donde sí puedo aprender, si bien no a evitarlas,
De hecho, recomiendo todo lo contrario, aprender a identificar qué es lo que estoy sintiendo, ponerle un nombre y entonces sí, aprender a actuar en consecuencia. Emoción es cómo mi mente maneja y gestiona eso que siento físicamente. Una clave para aprender a diferenciar cada una es el tiempo. Las emociones, al ser orgánicas, dependen directamente del estímulo. Cuando ya no hay un estímulo, mi cuerpo ya no va a reaccionar y por lo tanto el tiempo de duración va a ser muy corto, ¿no? Es una respuesta física que va a durar poco tiempo. Por el contrario, la emoción puede durar mucho tiempo porque depende de mi mente, ya no depende del estímulo exterior y puedo estar reviviendo constantemente el suceso y reviviendo entonces constantemente la emoción. Así que, pues bueno, esa es la primer clave para entender cómo gestionar las emociones. Hay que aprender la diferencia entre emoción y sentimiento. Hay 4 emociones básicas, hay muchas más que se derivan de ellas, pero vamos a analizar las 4 emociones básicas. Cada una de ellas requerirá un video, es muy extenso el cómo aprender a manejar cada una de ellas, pero el día de hoy quiero que aprendan simplemente a identificarlas, a cómo se siente cada una de estas emociones y qué me está diciendo cada una, para entonces aprender a manejarlas ya de manera individual. Empecemos por la alegría. Y la alegría es una sensación física de bienestar, de placer, se siente rico, ¿no? Cuando mi cuerpo identifica que estoy viviendo una situación que me gusta, una situación agradable, ¿no? Mi cuerpo me dice, sigue por ahí, es por ahí, tienes que continuar por ahí. Le gusta esa sensación y nuestro cuerpo, nuestro cerebro suele, pues, procesarlo de manera agradable. Eh, la segunda emoción, una muy importante, es el miedo. Y el miedo que todos solemos huirle es una de las emociones más importantes que tenemos. De hecho, es una emoción que nos salva la vida, nos avisa que hay una situación de peligro y prepara al cuerpo para huir o pelear. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de cuando hay un animal salvaje, y mi cuerpo lo identifica y de inmediato despliega toda una cascada de reacciones que me van a ayudar a pelear o a huir, como son que mi corazón lata más rápido y entonces mi sangre fluya con mejor facilidad, que mi respiración se acelera y por lo tanto mi cuerpo está más oxigenado, etcétera. Esas emociones son las que todos debemos identificar como que hay un peligro y debemos actuar en consecuencia. Si mi mente a través de las emociones no aprende a hacerlo, puede quedarse paralizada. Y esto me puede ser perjudicial o incluso puede ser contra mi vida. La emoción del miedo salva vidas. Así que aprendamos a no negarla, a no evadirla. Otra emoción muy importante es la ira. La ira que también estamos muy peleados con ella, pero que de nuevo es una emoción que se activa en mi organismo cuando identifica que hay un estímulo del exterior al que le tengo que poner un límite, ¿no? Hay una injusticia, por ejemplo, y no debo dejar que suceda, debo de ponerle un límite. Ojo, no me está diciendo a mi organismo que pelee, me está diciendo que resuelva el tema, porque no es justo. Y se siente como tensión muscular, suele sentirse también una sensación de calor, ¿no? Son sensaciones que todos identificamos como de ira. Tenemos que ponerle un nombre y tenemos que aprender lo que nuestro cuerpo nos está diciendo al respecto. La última que deberíamos aprender a identificar es la tristeza. La tristeza es una emoción muy importante que actualmente, por esta cultura de la positividad y no te sientas triste y levántate, hemos aprendido a evadirla. Cuando me está diciendo algo, es una emoción que me suele despertarse cuando hemos perdido algo, ¿no? Lo que sea, un trabajo, un familiar, nuestra estabilidad, etcétera. Y las reacciones de mi organismo es una falta de fuerza, el llanto. El llanto es una reacción de mi cuerpo que nos va a avisar que me estoy sintiendo triste y que necesito buscar ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, las emociones no se evaden, se identifican, se les pone nombre y entonces aprendemos a actuar en consecuencia. Bueno,
hay que tener algo en cuenta. Nadie está equilibrado todo el tiempo, no somos monjes budistas y tenemos situaciones en nuestro día a día que nos van a hacer que nuestro cuerpo reaccione desde la ira hasta la tristeza, hasta la alegría. Y si entendemos que una vez que se va el estímulo, mi cuerpo puede regresar a un estado de tranquilidad, podemos entender que no es malo sentir emociones. Podemos aprender a identificarlas y a través de lo que sentimos, utilizarlos para nuestro día a día y para resolver problemas. Las emociones son muy útiles y las aprendemos a utilizar, todas ellas, hasta las que tienen nombre más feo. Así que aprendamos a no negarlas, aprendamos a abrazarlas, a identificarlas y aprendamos a que cuando nos salen de control, cuando ya no puedo tener relaciones agradables con las personas, cuando siento que una situación me está superando y ya incluso tengo malestares físicos, cuando ya empiezo a padecer de insomnios por estar pensando constantemente en una situación, pues tengo que aprender a acudir al profesional de la salud más adecuado. Mi psicólogo me va a ayudar a darme este tipo de herramientas, a identificar lo que estoy sintiendo y a cómo manejar adecuadamente las situaciones estresantes. No dejen de acudir a su médico y a su psicólogo si sienten que se les está saliendo de control, pero todos en el día a día podemos aprender a manejar nuestras emociones. La primera clave que les doy el día de hoy es aprender a identificar lo que estoy sintiendo, ponerle un nombre y entonces, a partir de identificar bien lo que estoy sintiendo, aprender a actuar en consecuencia. Saludos.